La semana llega a su fin, pero la información no. Es momento de cerrar sin dejar ningún cabo suelto. Ya es viernes y aquí vamos a tratar de atar todo lo necesario para que no quede ningún cabo suelto. Mi nombre es Jorge Sansores y me acompaña ahora sí que un jardín de flores hermosas y doy la bienvenida. Voy a empezar de derecha para acá, ahorita nos vamos con la maestra Maggie Duarte. Margarita, para que se oiga bonito, para que se como escuche flor. bonito, ¿cómo no? Nuevamente nos vemos y compartimos Así micrófonos, es. maestra. Qué padre, de verdad. A mi izquierda otra flor, Margarita Rosa, además, 2 flores en una. Margarita Rosa, Rosa rosado. Muchas gracias por la Bienvenida. oportunidad. Al contrario. Y otra flor, Lirio Suárez Améndola, gracias. Gracias a ti por la invitación y pues mucho gusto de estar compartiendo con grandes amigas, además Así es. de Además. años, ¿no? Nos vamos a arrancar con un tema que sin duda es polémico porque habla de la seguridad, de la percepción, pero sobre todo de algo que nos duele a todos los mexicanos, que son los homicidios dolosos. Hace apenas unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer las cifras actualizadas en torno a homicidios dolosos a 21 meses de su gobierno. Destacó que ha habido una disminución de casi el 50%, 48% para ser exactos. Y bueno, aquí el tema es, y yo pregunto para no dejar ningún cabo suelto, ¿esto o consideran que es una realidad? ¿Consideran que sí ha habido esta baja en los homicidios dolosos del país? Porque la percepción es una, lo que nos dice el gobierno es otra, y lo que nosotros sentimos también seguramente será distinto. ¿Con quién me arranco? ¿Quién se avienta la primera vuelta? Yo creo, buenos días, nuestra audiencia. Yo creo que la estrategia de abrazos no balazos quedó en la historia. Una estrategia muy desafortunada, que la presidenta, a través de, sobre todo de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha tratado de ir corrigiendo. En ese sentido, todos conocemos todo lo que ha habido para tratar de disminuir la violencia en México y los homicidios. Yo la verdad no tengo, digamos, evidencia clara más que los datos oficiales de que haya bajado el porcentaje de homicidios dolosos a esa cifra, pero añadiría dos elementos que me parecen importantes. Uno ya lo comentaste, que es el índice, la percepción de inseguridad. Es curioso que la presidenta afirme que los homicidios dolosos han bajado en casi la mitad desde que empezó su gestión, pero la gente en general no siente que haya ese cambio, que tendría que ser muy claro, porque estamos hablando de un 48%. Entonces, aquí anoté algunas cifras. A años completos, la percepción de inseguridad en el país a nivel nacional fue el 75%. Una cifra altísima, además. De los cuales las mujeres son las que se sienten más inseguras. Prácticamente un 70% de mujeres se sienten muy inseguras frente a los hombres, que es el 57%. Y para aterrizarlo, comentaría yo los datos de Campeche. Para poner un referente, en el año 2011, la percepción de inseguridad en el estado era del 51.2%, para 2020 era del 56%, y para 2025, que es el último año que tenemos completo, es del 69%. Un incremento importante. Muy importante. Y bueno, pues en Yucatán, el año pasado, la percepción de inseguridad no llegaba al 40%, 39.6%. Lo tenemos junto a nosotros, el vecino. Entonces, por un lado está el índice de percepción de inseguridad, que de alguna manera desmiente o por lo menos no acompaña las cifras. No es congruente. No es congruente. ¿Por qué la gente sigue sintiéndose insegura? ¿Por qué la gente sigue sintiéndose insegura? Yo te quiero decir también algunas cosas con respecto a los homicidios dolosos. Recuérdense que también las personas desaparecidas
no cuentan como un homicidio doloso. Y también recuerden que aquí se han encontrado algunas fosas de gente que ya ni saben quién es. O cuánta gente también ha desaparecido que nosotros no nos enteramos y que podría contar como homicidio doloso. Y como bien decía mi tocaya, que en Campeche la percepción, y no lo digo yo, porque gracias a Dios yo nunca he padecido de asaltos o cuestiones así, pero vivo en una comunidad, en un fraccionamiento, donde todos los días, y tenemos un chat enorme, donde todos los días les roban los tubos de agua potable, entran a su casa y tienen las cámaras, porque todo el mundo ahora tiene cámaras, le ven el rostro a la persona y por el monto del robo, estoy hablando de robos ahorita, pero eso pudiera llegar, tú entra a tu casa un hombre, lo primero que vas a hacer es defenderte, y si tú te defiendes y por las malas le das y lo matas, ¿quién va a quién va a ir preso? El otro ya murió, pero en las investigaciones y todo lo demás tú. Entonces, todas esas cosas que están sucediendo, yo creo que por la falta de empleo, y que también ya no somos el 100% campechanos, han venido de otros estados, de otros países a estarnos poblando, ha incrementado ese tema de seguridad que nosotros teníamos. Yo recuerdo, y tú también, y ustedes también, que cuando éramos niñas todos salíamos a conversar a la puerta de la casa. Se usaba aquel dicho de que podías amarrar a tu perro con un chorizo y no pasaba nada, ¿no? En la puerta de tu casa, longaniza. tus sillones. Pero ya han pasado muchos años y obviamente esto que menciona maestra, toda la migración, toda la gente que hemos recibido de diferentes partes del mundo, pero en últimos años de Centroamérica, sí, ha sido muy Ahí me voy a importante. permitir disentir, Sí, igual. porque los guatemaltecos que llegaron no aquí, solamente guatemaltecos. pero permíteme ahí, los guatemaltecos que llegaron aquí, tú cuando lees que un guatemalteco asaltó, mató... No, es que esos ya No, son no, 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 pero campechanos, bueno, a ver. Margarita. En ese caso, para mí, todos los que están en ¿cómo se le llama? 1 y 2. En IMI. No. Ah, no, en Laureles. Laureles. No, Laureles tampoco. Pero Bueno, los donde refugiados donde ya estuvieron estuvieron. refugiados Ya son de la Comar, naturalizados. hace Mayatecún. muchos años. ya Mayatecún. son en Mayatecún. naturalizados. Ya todos, y ya o sea, son- esos yo ya no los ya son cuento. agencias Bueno, tomando municipales. en cuenta que Centroamérica es muy grande, pero han venido haitianos, han venido nicaragüenses, Colombianos. hondureños, colombianos de muchos lados que también, y algunos casos hace apenas 2 o 3 años hubo detenciones de muchas de estas personas porque los agarraron robando en tiendas de conveniencia, etcétera. No me refiero únicamente al tema de los guatemaltecos que vinieron desde hace muchísimos Y yo ya años, los en hago 80s. campechanos, sí. Me acuerdo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Cona- y a la Comar, Comar. que trabajaba mucho con ellos. Yo también Pero mucha trabajé. gente que viene, incluso no solamente centroamericanos, hay también europeos. Aquí hay un grupito de gente muy identificada por haber hecho esto. Pero esto, Chinos. chinos, pero eso es una percepción de inseguridad no solamente en el tema de Campeche y del sureste. En el norte del país la situación es diferente. Y me llama mucho las cifras porque cuando hablan de que disminuyeron un 48%, pues lo hablan en general, pero luego también cada entidad tiene un porcentaje. Hace unos meses coincidí con la gobernadora Laida Sansores en que cuando hablas de porcentajes de disminución o de incremento en una entidad como Campeche, que si hay un homicidio doloso y al siguiente mes hay 2, pues hablas de un incremento del 100%. Mientras que en otros estados hay 200 homicidios, pues bueno, en la siguiente matan a más 80 personas y te dicen que el incremento fue menor que en Campeche, hubo una disminución. Entonces, todo esto yo creo que también abona a que la percepción de inseguridad sea mayor. Dices, oye, es que hay mucho más casos ahora de lo que había antes. Pero entonces retomo lo que dice la maestra May. Dice, hay gente desaparecida desde hace muchos años que pudieran ser casos de homicidios dolosos. Pero bueno, hasta que no se realizan las investigaciones no podemos decir que esto es. Y no son crímenes actuales. Así es. Pueden tener 20, 10, 15 años. Muchos casos que todavía no se han esclarecido en Campeche y en México. Aquí tengo unas cifras. En 2020, para 2025 el incremento en el número de desaparecidos a nivel nacional aumentó en un 10.5%. Y la inseguridad en Claro. Campeche también Estamos estalló en el hablando 2025. de unos 40 desaparecidos diariamente a nivel nacional.
donde los jóvenes son el mayor número de desaparecidos, más de 400 reportados entre 2025 y lo que va de 2026. Entonces, es algo que los analistas se preguntan mucho. A ver, disminuye la cifra de homicidios, pero aumenta la cifra de desaparecidos. Entonces, pareciera... Eso es, te digo, no podemos hablar de una realidad. Que la correlación que se da ahí está en función de cómo acomodas tus fichas. Por eso decía eso hacen los gobiernos, ¿no? Los gobiernos, y no es actual, esto siempre ha sido, ajustan las estadísticas, porque las matemáticas, y tú que eres maestra, y bueno, que hemos dado clases, sabemos que las matemáticas pues las vas ajustando, y eso es lo que pasa, las estadísticas. Y entonces sacan a la luz, en el caso pero concuerdo totalmente con Maggie, porque ¿qué pasa con los desaparecidos? Dicen, ok, el número de homicidios dolosos, pero ¿qué pasa con los desaparecidos? Probablemente ahí están. Ahora, también recordemos que en los últimos años, desde el sexenio anterior, se ha cambiado la forma de calificar los crímenes. Por ejemplo, si el crimen de robo no supera los 50,000 pesos, es un crimen menor, ya no es un crimen mayor. Entonces, los liberan porque como ahora se privilegia la reparación del daño, entonces, menos de 50,000 pesos no es nada. Y lo mismo pasa con los delitos para ellos. Lo mismo pasa con los delitos dolosos. Entonces, eso es lo que a veces nos explica, que estas cifras, estas estadísticas van en función de cómo se califica. Bueno, hemos tenido retrocesos en materia de género, porque ya inclusive se está hablando de eliminar la palabra feminicidio, ¿no? Cuando había sido un gran avance para poder calificar los crímenes violentos hacia las mujeres en razón de género. Entonces, no debemos irnos... Sé que los gobiernos lo hacen, lo dan como una cifra alegre, como para hacernos creer que esto va mejorando en seguridad, pero no está pasando. Perdón, que gracias a Dios que Campeche siempre ha aparecido entre los 3 primeros lugares de seguridad en el país. Sí, sigue apareciendo entre los primeros lugares. Entre los 3 primeros, pero a ver, ¿cuántos somos? Claro. En todo el estado somos 980,000. Te digo, ni siquiera 1 millón. Llegamos al millón. Entonces, si tan solo aquí, en la capital, nunca nosotros habíamos oído que balazos, oye, los balazos que veíamos eran los voladores de las vaquerías y demás. Hoy se oyen balazos, o sea, la gente se ha atrevido. Ahora, esto es muy importante, maestra, y lo comparto acá porque estos balazos tienen una razón de ser. Y nos volvemos al tema del crimen organizado, nos volvemos al tema de este flagelo tan terrible que son las drogas. Y en primera yo preguntaría, estas cifras alegres que presenta el gobierno federal, que no lo son tanto, estaría maravilloso que dijeran que disminuyeron en un 90%, pero bueno, hay un trabajo por parte de Omar García Harfuch y por parte de todo el Consejo de Seguridad que está dando resultados. ¿Este mensaje es para los mexicanos o también es un mensaje para el gobierno de Estados Unidos que está sobre el gobierno de México? Todavía hace unas horas lanzaron un comunicado muy importante por el Consejo de Seguridad de México diciendo que aguanten, que no estén diciendo que México está coludido con el narco porque hay un trabajo muy importante. La segunda es, ¿por qué en estas cifras que nos dan no nos dicen también, sería algo interesante para el propio gobierno, cuántos de estos homicidios dolosos están relacionados a qué? Con droga. ¿Cuántos asaltos? Eso también es parte de una estadística, claro, pero nos dejaría un panorama más abierto aquí en Campeche, que antes no veíamos este tema de una ejecución, pero cada vez que pasa una ejecución, después de 2 o 3 días te dicen, está relacionado con el crimen organizado o con deudas, pero no nos hemos topado, o al menos no en gran cantidad, con crímenes pasionales o gente que solamente por odio. Uno que otro. No, pero por eso no en gran medida. Esto no le quita que sea un tema triste, preocupante y que deberían atacar las autoridades, pero sería bueno que también nos presenten esa estadística, no para sentirnos más tranquilos, sino para que también las autoridades sepan hacia dónde atacar y esforzarse para que esto no ocurra. Es que yo creo que el mal de todo el mundo es la droga.
y mientras existan consumidores, van a existir. ¿Y nuestras leyes? Porque hace rato decía, si entra una persona a tu casa y te la encuentras y le pegas un garrotazo, pero Jorge, y ahí queda, por ejemplo, tienes la legítima defensa. O llegan a tu casa y te dicen, o haces esto, o tu familia va de por medio. Mira, yo lo recuerdo como maestra, te voy a poner así rapidito un ejemplo. Una vez fui a visitar, hablando de Sabancuy, que es un pueblo pequeño, y que acaba de suceder también un crimen que pasaron, cuando yo recorría las escuelas secundarias por la deserción escolar, llegué a una escuela secundaria y me decía el director que muchos alumnos se salían, había una temporada que se salían por la pesca, y cuando querían regresar ya no estaban a la par y entonces mejor desertaban, pero que ahora había que les pagaban 100 pesos la hora por embolsar grapas. El director sabía quién lo envolvía, quiénes estaban, cómo se inducía la droga a los muchachos, y le decía yo, ¿por qué no denuncia? Me dijo, no, maestra, yo sabe cuántas amenazas he tenido. Entonces dices tú, no, pues sí tiene razón. Si a mí me dicen, cálmate, o va tu hijo, o tu hija, o tu nieto, o no sé quién de por medio, pues yo me calmo. Pero estaríamos siendo parte del problema. Pues sí estaríamos siendo parte del problema. Porque tu vida está de por medio y la de tu familia. Claro. Entonces yo creo es difícil, es muy difícil erradicar la maldita droga, como le llamo yo. Es difícil erradicar, pero no es imposible. Están esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional, este apoyo que tenemos de Estados Unidos en México, esto que muchos enarbolan como que es una campaña de vigilancia o de espionaje para México, es realmente un trabajo conjunto porque México no tiene los recursos y le pide a Estados Unidos. Pero fíjate, nos acusan, Estados Unidos nos acusa a los mexicanos que nosotros somos el pasadizo, pero ¿quién lo consume en grandes cantidades? ¿Ves? Zombies. De esa parte también de ahí. tenemos el caso de Chihuahua reciente, donde se destruye un gran narcolaboratorio. La noticia es que 2 agentes del FBI, de la CIA, de la CIA, se me confunde, que lamentablemente mueren junto con otros 2 mexicanos, funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua, y el gran escándalo es que habían encubiertos agentes de la CIA y no que se destruyó un gran narcolaboratorio. Exacto. Porque yo creo que hay 2 vías más efectivas: la destrucción de los laboratorios, ¿cómo no? Porque los dejan ya sin la materia prima y sin la posibilidad de elaborarla, y la otra pues es por las vías financieras, ir cerrando las llaves de los flujos financieros que son los que alimentan al crimen organizado. Pero lo han querido hacer, y lejos de perjudicar al crimen organizado, al que le rompen el alma más es al ciudadano, porque hay muchos candados hacendarios, hay una vigilancia impresionante para cualquier persona que quiera. Bueno, se acordarán de cuando los niños, yo me acuerdo, a mí todavía me tocó llevar mi ahorro a la escuela. Yo no sé si algún niño llegaba en algún lugar y decía, métele 300,000 varos a mi ahorro, maestra, y quédese con 100,000 usted, porque fueron candados muy fuertes, y lo han intentado hacer. Pero a lo mejor lo están haciendo de manera errónea. Porque yo creo que ahí, una vez que le cierras la llave a quien sea, y aquí al crimen organizado, y no hay liquidez y no hay el recurso tienes monetario, que volverla a abrir porque se pierden empleos, se pierde trabajo. Sí, pero ¿qué empleos se van a perder? ¿El de los chamacos que están envolviendo bolsas de grapas? Claro. O sea, yo creo que esa es una de las maneras más efectivas, y por allá es donde se tendrían que ir, y además se ha contado siempre con el apoyo de autoridades de otros países, específicamente Estados Unidos, pero también de países de Europa, donde también está llegando la droga. Entonces, vías las hay, pero hay que tener para empezar hay que tener una política pública muy, muy clara y muy bien establecida, y una estrategia. Y políticos honestos. Y no ocurrencias. Y no tomar dinero y no políticos coludidos con el narco. Pero vamos a empezar por eso. Ahorita hay un tema muy importante, vamos a ir a un corte, y cuando regresemos, porque decía la maestra May que el problema es el dinero, a veces es la vivienda, a veces es que no tienen nada,
Y el tema que nos atañe para seguir atando cabos y no dejar ningún cabo suelto es el de la vivienda en Campeche, así que no se vayan, quédense con nosotros a través de la señal de Núcleo Comunicación del Sureste. Porque las noticias no se quedan a medias. Ningún cabo suelto. Llegó el momento de cerrar la semana sin dejar ningún cabo suelto. Bueno, de las cifras de los homicidios dolosos que van a la baja de acuerdo al gobierno federal y la percepción de inseguridad que va a la alta de acuerdo a la ciudadanía, platicaba la maestra May Duarte que se debe a que muchos jóvenes también pues siguen metiéndose a trabajar este tema de las drogas porque no tienen recursos, pero bueno, ¿y qué pasa con tanta beca? Y que no tienen vivienda, pero ahora vemos caso de que están entregando las viviendas del bienestar. Bueno, te quiero decir que esto todavía no había la beca de esto que te estoy comentando. Pero yo veo mucha gente que sigue estando aún con la beca. Pero ¿no? aún así te quiero decir, la beca, desafortunadamente, lo utilizan muchas veces los padres para solventar sus necesidades, cuando que la beca debe de estar destinado para las necesidades escolares del muchacho. En este caso te hablo de los alumnos que tuve en el CECITEC de la prepa, que reciben 1,800 pesos bimestral, y que bueno, era por su uniforme o por lo que necesitaran, pero muchos muchachos estaban desesperados que llegara la lanita porque querían cambiar de celular, por ejemplo. Para pagarlo durante 20 años, porque no se compraban cualquiera. Como que también los padres de familia, la sociedad misma, hablo desde me encantaba platicar con los padres de familia porque es la parte que tienes que sensibilizar para que entiendan que ese recurso que viene, que es nuestro recurso, viene de los impuestos de cada uno de nosotros, no es para que te lo gastes tus padres de familia en tus SICs, sino es para que tu hijo pueda solventar las necesidades que se le presentan en su aprendizaje. ¿No era mejor que en lugar de que empezaran a repartir estas becas que antes se las ganaban y ahorita es universal, ahorita el que le caiga bienvenido y que se lo gasten, que según es universal? ¿No era mejor que buscaran, que hicieran realmente estudios para ver quién realmente necesitaba algo? Sí, no, porque recuérdate que también el aprendizaje varía. Si tú eres un niño bien alimentado, bien en tu casa, pues seguramente que tu aprendizaje va a ser distinto, y si te vas al recoveco de Campeche, donde ni están bien alimentados, ni tienen medios que les llegue la información para que ellos puedan absorber, no es lo mismo. Una buena administración pública, decía hace rato. Exactamente. Así que yo creo que eso también hubiera sido importante, ¿no? Yo creo que va más allá, perdón. Sí, está bien. Pero yo creo que va más allá, y es más de solo hablar de becas. Estamos hablando de fallas estructurales, y eso es lo que la gente no ve, ¿me entiendes? Vivimos en un país de contrastes, en donde tenemos una zona que es de las mejores del mundo, Polanco, ¿no? En Ciudad de México. En Guadalajara también tenemos zonas, y tenemos zonas tan marginadas como cualquiera de África o Centroamérica, que en la sierra de Oaxaca, de Chiapas, o de Puebla, o del Estado de México, no te vayas también. Pero yo creo que el problema que ha fallado en México son estas causas estructurales, que no son atendidas. Y lo vemos tan solo en la idea de quienes están ahorita tomando las decisiones de poner en la Constitución las becas. Las becas deben ser una medida de acción afirmativa, temporal, porque lo que se busca con las becas es lograr que la igualdad, si bien no está difícil encontrar la igualdad, pero por lo menos que estas brechas que hay tan amplias entre el que más gana, el que menos gana, el que ha tenido acceso a vivienda, el que no ha tenido acceso a vivienda, estas brechas sean mucho más justas, pero no lo hacen. Y tan solo pensar que dicen, es que ya hicimos las becas a nivel constitucional. A ver, entonces no estás pensando en resolver las fallas estructurales de un país. Estás tratando de seguir pidiendo el voto, coaccionando el voto a través de estas becas, porque eso es lo que está pasando. Así se siente para muchos. Así se siente. No desafortunadamente no a muchos. Es que desafortunadamente no muchos ven esto.
son pocos los que logramos entender estas fallas estructurales y ver que este tipo de becas... Digo, yo reconozco de las fallas estructurales y todo lo que tú Yo dices. creo que también se ha desestructurado todavía más, ¿no? Claro, es que estamos mucho peor. De 8 años para Sí, acá. claro, mucho Porque peor. acuérdense que las becas escolares en los tiempos neoliberales estaban ancladas al aprovechamiento. Sí, claro. Es decir, el Claro, padre te de la ganabas. familia, Sí. padre de familia tenía que acreditar que había llevado al niño a la escuela Exacto. todos los días. Y que lo había que- vacunado y que lo llevaba a Que es sus su cartilla de consultas. vacunación, o sea, una serie de, llamémosle, requisitos que beneficiaban al menor, al final de cuentas, ¿no? Claro. Tener sus vacunas a tiempo, en fin. Y ahora, con este concepto, yo diría, Universal. mal utilizado de la universalidad, pues solo tienen que tener cierta edad, cierto rango de edad, Y estar Inscritos en la inscrito escuela. en una y escuela. se acabó. Es como ahora mismo, la semana pasada, la presidenta señaló que las universidades, un cierto número ya no va a haber examen de admisión, ya todo el mundo para adentro. Entonces, eso desestimula muchísimo el supuesto. aprovechamiento escolar, porque bueno, ¿qué caso tiene que un muchacho se esfuerce en tener buenas calificaciones si pues, con 6 igualmente va a poder entrar a la facultad de medicina o de ingeniería o de Es lo que que yo ahí sea, ¿no? difiero, fíjate. ¿Por qué, maestra? A ver, Te voy usted a que dio explicar. que ha dado tantos años clases para Te voy a usted. decir, No me diga Eh, eso. una vez me invitó, no voy a decir, no, en una escuela particular a atender un grupo de niños que tenían problemas. Yo soy maestra de educación especial, trabajé 30 años. Y le dije que efectivamente, que sí, acepté. Y luego los mismos padres pidieron que yo me quedara en la escuela esa dando un grado escolar con un grupo de 20 niños que todos reportaban que tenían algún problema. Entonces yo decía, a ver, y veía yo a Juanito. Yo dije, Juanito no va a tener nunca la posibilidad, por sus capacidades, no va a tener nunca la capacidad de salir en un cuadro de honor, pero se esfuerza. Yo veía que el chiquito trataba de hacer las cosas mejores. Para mí, eso tiene un valor muy Pero significativo. ¿estás de acuerdo que esa es la excepción? Sí, y de repente, Exacto. No. una niña muy introvertida, que hasta para sacarle una risa de aquellas, yo la hacía embajadora del carnaval, para que se soltara. Entonces, eso tiene que ser de vocación. Pero volvemos Pero a lo son mismo. Estamos hablando de excepciones. cosas diferentes. Estamos hablando de excepciones, porque en un plantel escolar completo habían 20 niños con No, esas 20 me dieron, había un montón. con Y esas volvemos a lo mismo, a la características. falla estructural. No hubo un seguimiento para ver quién realmente se merecía una beca. Y Pero luego, te digo, allá, en ese caso, esos 20 alumnos nunca iban a poder tener derecho a una beca. Y también se me hace injusto, porque si su capacidad intelectual, por X o Y, sea físico, sea cognitivo, o más que cognitivo, sí puede ser cognitivo u orgánico, o alguna disfunción por la familia en la que vive, nunca lo va a poder lograr, aunque se esfuerce. Entonces yo digo, Pero es que entonces el esfuerzo. niño que sí tiene la capacidad y sí se esfuerza para sacar 10 va a descubrir que no tiene caso Exacto. quemarse las pestañas. Hubiera- bajar el rendimiento entonces hubieran dicho que académico. para cualquier escuela que tuviera necesidad especial, pues ahí va la beca, pero no en general. No a unos jóvenes que están desesperados, como usted dijo, Sí, por sí. comprarse un celular, por irse a la pachanga, ¿no? Para pagar el boleto, ir a verse a su cantante, entre comillas, de reggaetón favorito, entre comillas, porque no cantan, en fin. Pero bueno, y me voy a esto porque no quiero dejar ningún cabo suelto en el tema de las viviendas. 303 viviendas del bienestar en la colonia El Tamarindo, ubicada en una zona un poco riesgosa. Inundable. Y aparte ya tenemos aquí a quien nos ha platicado el tema porque viven ahí, inundable, que estuvo frenada por el ayuntamiento de Campeche precisamente Por por el ese riesgo. tema. Y que bueno, hace apenas unos días la gobernadora ya regresó para ya dar la buena noticia de que gracias a un amparo por su asesor jurídico, Serrano, le pido Serrano, se me olvida el nombre, pues bueno, ya pueden seguir con la construcción de estas viviendas y que son precisamente para gente que no gana ni un salario mínimo O estudiantes. o estudiantes.
la pregunta que vuelvo a hacer. Yo sé que todos necesitamos vivienda, no todos tenemos las mismas oportunidades. La desigualdad en México está terrible, no solamente en México, pero estamos en este país. Ahora, ¿cómo se van a ganar estas viviendas? Porque va a pasar lo mismo que con las becas. De pronto nos vamos a enterar, como sucedía hace muchos años, que me perdonen las lideresas de colonia, pero tenían terreno en Toda la esperanza era de una sola. una sola. Todo solidaridad urbana de una sola. De pronto tenías que ir a líder. revisar el techo de tu casa a ver si no se había sentado una familia ahí, porque donde caía el paracaídas, ahí ya se asentaban a vivir, ¿no? Están bañando en tu tanque de agua, ya se está, no sé. Y era el problema que yo pregunto, ¿realmente estas 303 viviendas del Tamarindo, o de los Tamarindos, van a entregarlas a gente que realmente los necesitan? ¿Va a haber los estudios necesarios? Sí, Ahí está la Hasta tómbola. la tómbola, es que esa es la preocupación que Claro, tengo, porque pero la yo- tómbola no ayuda. Claro, creo que antes de pensar a quién se lo vamos a dar, deberíamos pensar, hubo un estudio técnico ambiental para haber decidido el mejor lugar donde ponerlas, porque todos sabemos que esa zona es inundable, todos sabemos que están poniendo en riesgo a las familias que ya están ahí. ¿Quién habrá escogido esa zona? ¿La Codesby, tal vez? No Pero- sé, pero sí creo que ese es el meollo del asunto. Creo y que donaron, ese es el creo caso. que donaron esas tierras. Fue Son una federales, donación. porque son las que estaban de la vía, ¿no? Pero yo te quiero decir que desafortunadamente en Campeche tenemos una tierra que se llama Acalché. Sí, claro. Casi todos las Para los viviendas- que nos escuchan fuera de Campeche, y en un lugar donde no, el acalché es como un tipo de tierra que que se emana, vuelve- emana agua. Es impermeable. Sascap también le conocen, muy Entonces, calizo. No se entonces, vacía. sí, por ejemplo, y ahí, No ahí tiene firmeza. no tienen firmeza y además hay estamos a nivel de desagües mar. naturales, como decíamos, de la Exacto. aviación y todo eso. Hay desagües naturales en Campeche que vienen de los poquitos cerros que tenemos. Entonces, para hacer se tiene que hacer un estudio técnico de cómo está ese asentamiento, porque mira, han hecho infinidad de casas como siglo XXI, presidentes, que cuando las hicieron y cuando las querían entregar, ya las Estaban varillas ya habían reventado de Ya la estaban humedad. cuarteados Ya las estaban paredes. cuarteados. Entonces, vale la pena endeudarte, porque como quiera que sea, va a ser una deuda que la vas a pagar como un alquiler por la cantidad que sea, por algo que se te va a destruir. Yo prefiero tener aunque sea un cuarto con casa. un baño, un pie de casa, pero que sea firme, que yo tenga la seguridad que el día de mañana ni se me va a hundir, Exacto. sobre y pueda yo hacer mi segundo piso. Pero que aparte aquí la cuestión es además Los un riesgo mayor asentamientos. para los asentamientos alrededor, porque aquí hicieron un relleno para dejar las casas en alto, precisamente para que no se inunden. El problema lo van a tener los vecinos. todo. Claro. Amén de que a un costado de donde están los Tamarindos hay un cárcamo Ujú. del sistema de agua potable de Campeche. No sé si es del ESMAPACO, le corresponde a otra instancia, me parece que al gobierno del estado, a la CAPAE, que hace rato platicábamos acá, bueno, hacían En el aquí Gilberto. una remembranza del Gilberto en 1988. Tenía yo 10 años y me acuerdo perfectamente bien que abrieron esos cárcamos para el Fue desagüe terrible todo eso. y se inundó medio Campeche. Todo Cuatro Caminos, pero Cuatro La Caminos ría. quedó bajo del... Sí. O sea, ría. todas las casas hasta Ya le el iban a segundo cambiar el piso. nombre para Atlantis o algo así, porque había quedado debajo del mar, No, fue una debajo del cosa agua. muy terrible. Una cosa terrible. Toda esa área, Santa Lucía, en fin. ¿Qué va a pasar ahora? Y los vecinos de esa área ya se habrán puesto en contacto con las autoridades, porque vi que el ayuntamiento tenía un convenio como de, no me voy a meter, construyan de pronto, pusieron los sellos de suspendido, metieron este amparo y se siguen construyendo las casas porque es en beneficio de constructores campechanos, que me parece muy bien, Igual a mí. dado que estas dos últimas administraciones federales, la que encabezó Andrés Manuel López Obrador y la actual de la presidenta Claudia Sheinbaum, no quisieron que ninguna constructora operara en los estados si es que ellos no palomeaban, y la mayoría de las obras se le quedaron a la Secretaría de Defensa Nacional, ahora Defensa. Entonces, pues qué bueno, pero ¿a qué costo? Y no me refiero al precio, a que vayan a pagar 200 pesos Así es. mensuales, sino a que el día de mañana Pierdan todo. pierdan todo, no puedan salir de esa isla.
Así que habrá que esperar a ver qué es lo que nos van a decir las Y yo autoridades. creo que también importa muchísimo, la relación de las dos figuras más importantes, en este caso de nuestro municipio, ¿no? La presidenta municipal y la gobernadora. Porque si también yo quiero hacer una cosa, pero yo no quiero dejarlo, se la veto, se la quito y luego tengo que ampararme. Vuelvo a insistir en los colores que nos atan demasiado a muchas personas. No debería. Y no, yo llego y soy gobernadora de todos los campechanos. Y yo llego y soy presidenta municipal y soy presidenta municipal de todo lo que corresponde al municipio de Campeche, sin importar si son verdes, amarillos, rojos, fucsia, del color X que sea. Entonces hay que tener acuerdos. Eso es sencillo, eso es querer a Campeche. Pues eso era antes, Maggie. Ahora lo Pero ves. porque eran del mismo partido, Margarita. No siempre. Sí, No. la mayoría de las veces. Cuando el PRI gobernaba, el PRI también era presidencia municipal. No Entonces, pues nada más fue con Ruelas, fue la primera vez. Con Ruelas y con Eliseo Fernández. con Eliseo Fernández. Y se le llevaron re bien. Ahí están las fotos, se papachaban y Por eso todo. digo, Aquí no- poco no hubo, siempre, pero ¿qué ves Bueno, ahora? con Eliseo hubo problemas. Los con uniformes de los empleados del ayuntamiento, ¿de qué color son? Los uniformes de los empleados del gobierno del estado, ¿de qué color son? Toda la vida ha sido así, Margarita. No, discúlpame, Antes yo era nun- por sector. Yo nunca vi Ay, pues El que IMSS fueran tenía un a sector, el trabajar ISSSTE tenía con otro sector. uniforme verde, blanco y rojo. Nunca. Pues, Nunca. Los gobernadores lo hacían por gusto. Yo me acuerdo que había un gobernador que era de verde, había otro que era de rojo, y los demás, pues bueno, el último que era Pero pura no había- guayabera, pero en no hay adelante. ahora Claro. uniformes. Tú vas al ayuntamiento y están uniformados de naranja. todos de naranja. Sí, es verdad. Y Y vas a las oficinas de la secretaria Guinda. De Guinda, lino. guinda. todos están de guinda. Entonces, ahí tienes ya una separación. No, Pero, soy naranja, a ver. tú eres guinda. Yo recuerdo. Y eso permea. Yo claro. recuerdo cuando estaba en el Por gobierno, supuesto. cuando estaba trabajando como directora del IEA, y ibas a algún evento y entonces veías azules todo lo federal, rojos todo lo estatal. O sea, siempre ha habido eso. Sí ha habido, pero creo que ahora se está sintiendo un poco más porque hasta lo que hacen y hasta los eslogans te los tienen que agregar con el color y eso es lo que no está bien. Antes Y por era eso es por que no hay sector, esa... Pero sí. no era por color de partido, sino por sector. Por ejemplo, cuando el PAN entró, tenía los sectores. Por eso el logotipo de la roseta, que tiene colores, porque era cada sector gubernamental tenía un color. Yo y iba, eso venía yo iba a los eventos y de repente Profeco y todos los demás de azul, había un de su sector guayabera que era azul. Ahora, lejos del y color... todos los de Había otros que gobierno eran del estado de rojo. Ahora, lejos del Yo color, iba de blanco. lejos del color y de que pudiéramos ver que a un año de que culminen cada una sus administraciones, porque es el último año, el último jalón de Laida Sansores como gobernadora morenista y de Vivi Ravelo como alcaldesa mesista. Lejos de eso, yo siento que ahorita que las dos salgan a sentarse, a platicar, puede servir de algo, pero ya no de tanto, porque además ya ambas, aunque dijeran que no, deben estar pensando en la sucesión, deben estar pensando en que mientras más haga uno a la otra, pues más frutos le va a rendir a su partido. Y volvemos a lo mismo. Y aquí el tema es, ¿el amparo les va a permitir hasta dónde? Porque seguramente el ayuntamiento va a buscar Claro, otra instancia claro que sí. para volverlo a frenar. El punto es que ninguno de los dos nos ha podido decir cuál es el beneficio real. Una de que frene la obra y los otros de que la continúen. Me dicen que es para beneficio de los ciudadanos, sí, pero si el amparo es para darle continuidad a la obra sin pensar en lo que pudiera traer a futuro, pues bueno, ahora creo que el punto a favor acá es que la obra es federal, no son las viviendas del bienestar. Ahí podrías decirle, no, pues la bronca se la va a tener ahí arriba la federación, pues a nosotros nos Pero donaron el terreno. ¿quiénes saldrían perjudicados Por al final de supuesto, cuentas? La ciudadanía. los que vayan a habitar esas casas Y los o esos vecinos. departamentos y los vecinos. Y los Así está la cosa. Para este tipo de obras también se requiere algo muy importante, son servicios públicos. Y uno de ellos
además de la iluminación y todo eso, es la energía eléctrica. No me digas. Pero de esto lo vamos a tener que enlazar para no dejar ningún cabo suelto después de este corte. Porque las noticias no se quedan a medias. Ningún cabo suelto. Llegó el momento de cerrar la semana sin dejar ningún cabo suelto. No vamos a dejar ningún cabo suelto en este tema porque es importante, porque genera molestia, pero sobre todo es un tema también de seguridad. Dígame qué calle oscura es segura. Dígame qué hospital puede funcionar sin energía eléctrica. Bueno, ni nos podemos bañar porque hasta en el servicio de agua potable afecta. Y esto es algo que aquí en Campeche en últimos meses ha generado mucha molestia, no solamente en la capital, principalmente en el municipio de Carmen. Y problemas económicos graves, porque en la península de Atasta, los atastecos ya saben que cada vez que quieren o que necesitan llamar la atención del gobierno de cualquier nivel, tienen que cerrar, estatal o federal, cierran la carretera. Y en este caso fue porque no tienen energía eléctrica. Hay estos apagones, como dice, ¿cómo dice la presidenta Claudia Sheinbaum? No son apagones, son interrupciones. Interrupciones de energía eléctrica. Y, pues bueno, cierran la carretera, se frena el comercio, se pierden millones de pesos. Agua. No tienen agua potable, no pasa absolutamente nada. Y además nada. En la península de Atasta, por aquella, que es una, ¿qué hay en la península de Atasta? Es la planta de nitrógeno. La planta de nitrógeno suelta un polvito que se adhiere a la piel en esa parte, yo recuerdo, yo conozco, no hay recoveco de Campeche que no conozca, que se le pega a la piel y no se pueden bañar porque no hay luz, no hay agua. No hay agua. Y así estamos en todos lados, en Escárcega. Es lo mismo además de que hay esta promesa, este ofrecimiento de una subestación de energía eléctrica que tampoco avanza. Nunca. ¿Ustedes han padecido de falta de energía eléctrica en los últimos días en sus casas? Pues más bien en los últimos 2 años. En los últimos 2 años. Por lo menos. En la casa de ustedes me he quedado sin luz 12 y 18 horas. Sí, es verdad. También, sí, es verdad. Pero también, por ejemplo, los transformadores que se pusieron, hay transformadores que ya son viejísimos. 500,000 años. Por mi casa dicen que ese es el problema. ¿Sabes qué ha pasado? El exceso, todo. Aquí no puedes vivir si no tienes, aunque sea ventiladores. Entonces, todo el mundo prende, aunque sea sus ventiladores por todos lados. Se recalienta el transformador que recibe de varias casas, estalla con el calor. Entonces estallan y vienen y lo medio reparan. Es cambiar transformadores. Pero la Comisión Federal de Electricidad tampoco tiene tanto dinero como para estar cambiando ni siquiera las cablerías. Son empresas que han sido exprimidas a lo largo de los años y que no han tenido una administración adecuada. Ahí volvemos adecuada. A lo mismo, la falta de una estrategia real. Así es. Todos nos acordamos de la reforma eléctrica del presidente Peña Nieto, que abría la posibilidad de la inversión privada para la generación de energía. Y bueno, pues viene el gobierno de López Obrador, viene la contrarreforma eléctrica que anula esa posibilidad. Entonces le deja al Estado el peso de generar la suficiente energía eléctrica. Y estamos hablando del consumo doméstico, pero si no hay energía eléctrica, pues entonces las empresas grandes, medianas, que necesitan... Ese es uno de los problemas que tiene Campeche. Que necesitan energía eléctrica. No se puede invertir por falta de pero energía. Nos iban a ver, no hay dinero de según energía. Jorge Alberto Curia Abreu, que es el subsecretario de Gobierno del Estado allí en Carmen, dice que ahí el tema está siendo atendido adecuadamente. Pero de acuerdo a los atastecos y a lo que viven no solamente en Atasta, sino en todo el municipio, la situación es adversa. Es muy difícil y es totalmente y diametralmente opuesta a lo que dice, Curia Abreu. Ahora, aquí nos habían ofrecido una planta de ciclo combinado, que ya está por abrirse, pero en Yucatán. Aquí no la construyeron. Fue uno de los ofrecimientos de campaña de Andrés Manuel López Obrador, del expresidente, así como el ofrecimiento de llevarse Pemex a Carmen, y que tampoco sucedió. Veo a alguien que está todos los días hablando de que va, no sé si cree que va a llevar Pemex a Carmen, pero bueno, aquí el tema es muy diferente y muy difícil porque no estamos sintiendo que nos hayan cumplido.
¿Qué sí nos cumplieron? Bueno, eso fue una solicitud, una gestión de la gobernadora, tener la tarifa 1F, si no me equivoco, que es la más baja en el país, pero que es insuficiente para Campeche. Claro. Es insuficiente. Y que además no ayuda en nada. Y les voy a decir porque pregunté a un conocido que trabaja en el tema eléctrico. Yo no sabía que había una ingeniería eléctrica, una carrera de ingeniería eléctrica como tal en Campeche. Sí. Desconocía que la universidad la tenía Desde hace en muchos energías. años. En energía, no. Y me dice, mira, es que el problema no es que el día de mañana pongan una planta de ciclo combinado o que le bajen el costo. Ahorita el problema es que bajar el costo hace que tú como ciudadano digas, bueno, como es más barato, Consumo más. pues ya consumo más. Y Cargas la estoy línea. sobrecargando las líneas. Claro. Aquí en Campeche y en México, tú quieres poner un aire acondicionado, lo pones en tu casa. Quieres poner 3, tienes la lana, ponlo. Quieres tener 2 refrigeradores, 3 lavadoras y 2 secadoras, las pones. En otros países, si tú lo haces, te multan. Claro. O tienes que pagar más Pues impuestos. tienes que pagar más impuestos para que ellos vayan a adecuar toda la red eléctrica de la zona para que cuando tú prendas toda tu mansión, no se vaya a quedar sin energía el de enfrente. Aquí no. Aquí es tan sencillo como que si lo tienes, lo pones y lo pagas. Claro, lo que pasa es que la gente se está muriendo de calor. No sé si... Entonces, lo que piensa es que necesita un aire acondicionado y si lo puede pagar y la tarifa le permite. Entonces, son los contrasentidos que son difíciles de resolver, porque en un clima como el nuestro, donde pueden pasar semanas a 40 grados, pues dime quién no está deseando tener un aire Aparte la acondicionado. sensación térmica. Claro. Además, ¿Quién no está deseando tener y si puede poner un aire ahora nos acondicionado? está afectando en todo, porque lo mismo sucede cada rato, vemos al sistema municipal Que no de hay agua agua. potable avisando que va a haber cierre, Por falta de falta de energía suministro eléctrica, porque no claro, hay energía claro. eléctrica, porque la Comisión Federal y Oye, la pero Comisión yo Federal. quiero aprovechar este espacio para hacer una denuncia de mi fraccionamiento porque oigo a unas pobres mujeres que se mueren. Vivo en Fracciorama. Llega la Comisión Federal de Electricidad y empieza a ver las casas. Yo tengo en la puerta de la casa el medidor, pero 2 veces pasaban y ¡pah!, les daban una trompada y lo tiraban. Así que me harté de eso y le puse una reja. Ujú. Me dicen que no debe de ser, pero yo no lo sabía, pero yo estoy protegiendo. Le puse una reja con candado. Entonces, empezaron ahorita a pasar, en estos días, empezaron a pasar por allá y revisar, y resulta que una señora que vive sola con su hijo, que le puso diablito al medidor. Y ella dice, ¿yo cómo voy a saber qué poner diablito? Lo que la gente se queja de ahí es que al paso de estas personas, no estoy diciendo que sea verdad, quiero aclararlo, es una queja que está muy dolida en esa situación y que dicen que los propios electricistas se están poniendo diablitos para multarlos, porque esta señora la están multando con 70,000 pesos y dice, ¿de dónde voy a sacar yo 70,000 pesos si con trabajo saco todos los días la comida para mí y mis hijos? Ahora, yo eso, bueno, se me hace un poco extraño, porque digo, si yo supiera que yo como trabajador de la comisión... pero quiero decirte que a mí me cortaron el candado, Bueno, pero porque... ya se lo volví a poner. Porque está de parte de sus facultades, ¿no? Es propiedad federal. Ni me avisaron. Eso sí estuvo mal, a lo mejor no estaba usted en su casa. Pero yo lo que sí siento es que eso de que digan que un trabajador de la comisión te puso un diablito unos. para cobrarte 70,000 pesos, pues al menos que les toque Que no un van a ir a su moche, bolsillo. claro, porque al final eso se lo tienes que pagar a la paraestatal. Entonces yo creo que eso sí está un poquito fuera, desde mi perspectiva, tal vez sí Me sea pidieron que realidad. yo lo hiciera y yo lo hice. Pero bueno, usted ya lo hizo. Ahora, hay afectaciones no solamente en los domicilios, hay afectaciones en las empresas, pocas o muchas que hayan en Campeche. Y ahora que vienen las vacaciones, yo me pregunto, Ya cuando estamos. lleguen todos los turistas a ver el barquito del malecón, que van a venir un montón, y se vaya la luz en los hoteles, ¿qué van a hacer? Claro. Porque los hoteleros, no sé si todos los hoteles de Campeche tengan su planta, pero luego les consume diésel, ¿o qué van a hacer? O sea, realmente hace unos días decía Héctor Cámara Mijangos, el presidente de la asociación, que es un problema
gravísimo porque la Claro. actividad turística lo resiente. ¿No has pasado últimamente por el malecón? Restaurantes, etcétera. ¿No has pasado por el malecón? Sí, lo están remozando. Lo ¿cómo no? están remozando y rehaciendo. está todo oscuro. Sí. Todo oscuro. Pero bueno, entiendo que es parte Sí, de lo es que parte. están haciendo. Ojalá y qué que bueno lo que lo reparen dejen. pronto, porque, Y como tú ojalá dices, que lo vienen- pinten de un color neutral también. Pero yo pregunto, ahora que van a empezar las vacaciones y que vamos a recibir a tantos turistas, ¿qué va a pasar? ¿Será que la Comisión Federal de Electricidad ya nos va a voltear a ver a Campeche? El problema es ese que acabas de decir. Esto no depende. No depende del En gobierno. gran medida no depende del gobierno estatal. Son políticas públicas federales. Entonces, en el momento en que el planteamiento de dejar a la iniciativa privada participar se canceló, en ese momento lo que estás haciendo es evitar que llegue millones, no de pesos, de dólares, para poder generar energía eléctrica y tener la suficiente para que las empresas puedan trabajar. Pero desgraciadamente esto, Manuel Bartlett, entonces director de la CFE, fue el primero en decir que cómo, un sacrilegio que la iniciativa privada participe en un servicio, en una empresa que es pública, que es de la nación. Pues sí, todo eso está muy bonito, pero el hecho es de que es insuficiente lo No que se está han haciendo. Yo les preguntaría a ustedes si tienen conocimiento. He ido a otros estados, por ejemplo, Mexicali, o sea, no es el estado, pero es la capital de Baja California, y tiene energía eólica. Ujú. Entonces, yo no oigo. López Obrador dijo Aquí que sería afeaba el como- paisaje. Sí, exacto. Por eso se Pero López Obrador ya no está. Claro, Él ya pero está yo en su creo rancho. que- Yo creo que ya deberían digo que- buscar. Ajá, además, ¿qué es más importante? Afear. Al afear, pero es que están en las afueras, ni Claro. siquiera la afean. Bueno, de hecho, yo creo que se equivocó López Obrador. Aquí en Yucatán, yendo a Progreso, hay un parque eólico que le da una vista maravillosa cuando estás Y a mí me llegando a encanta, Progreso. fíjate que yo cuando Ahí voy está a uno dando Mexicali, vueltas, viendo no, cómo yo cuando voy a cómo Mexicali gira. y agarro rumbo para la Rumorosa. Ajá, Este, exacto. y- De hecho, ahí fueron. además yo me quedo viendo, tengo hasta videos de una ver. amiga Sí que hubo tengo en un México. estudio. Una amiga que tengo en México tuvo acceso, por razones de su trabajo, a una información que no es muy conocida. En el Golfo de México hay una corriente, que la famosa corriente del Golfo, que se encuentra con otras aguas que vienen de Cuba. Y eso ocasiona un movimiento de las aguas muy fuerte, que podría generar También. energía Energía, eléctrica claro. para 100 años o para siglos. Si no se les ocurre rellenar el mar. Ahí está, Exacto. y ahí está. Y puede oírse pues muy, muy, muy utópico el asunto, pero dice que sí existe la tecnología actualmente para aprovechar Lo utilizan en Japón. ese movimiento Lo de utilizan aguas. en Japón. Y que incluso se estuvo comentando en algunos círculos, pero en este momento la legislación no permite la permite, entrada de claro. la inversión privada o de la inversión extranjera. También la energía eólica es privada. que se Lo que requeriría, pasa es que el generación Estado de no energía. tiene. La generación de Claro, energía eólica. Generación, no, Sí. es que No es- la Invertir, modalidad que sea, invertir. el Estado No es tiene la quien inversión. tiene el monopolio de la Exacto. generación. Ok. Bueno, no de la generación, de la distribución. Entonces, tú puedes generar en pequeñas cantidades y se lo tienes que entregar a la CFE para que haga Y los la- paneles haga solares la aquí no distribución. nos convendrían. Hay dos o Sí, tres muchos. parques fotovoltaicos en Campeche que comenzaron a funcionar desde la pasada administración, No se dan pero no nada. es suficiente. No, y es que ahora te impiden, ahora tienes que pagar. Cuando se inició eso, y recordemos el escándalo con el Oxxo, ¿no? Que decían, ¿por qué el Oxxo tiene sus propios generadores? No está pagando lo que debería. Entonces eso impide que la gente ya lo pueda tener, porque ahora tienes que pagar un impuesto por tenerlo, cuando antes pues lo invertías porque ahorrabas, de hecho te sacaban el esquema, tú inviertes y entonces lo recuperas en tanto tiempo, y eso ha Desinteresado a la gente. así es,
desincentivado a la gente para poder seguir invirtiendo, porque entonces dices, bueno, yo voy a invertir y todavía le voy a pagar a la comisión. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer el país cuando tenemos Petróleos Mexicanos endeudados? La Comisión Federal de compañía más Electricidad endeudada del mundo. La Comisión Federal de Electricidad sin recursos, la necesidad de energía eléctrica cada vez con una demanda más alta. Solamente con unos cuantos avances en algunas entidades, como es el caso ahorita de Yucatán, que qué bueno que ya van a tener su planta de ciclo combinado, incluso el gas natural que va a atravesar Campeche a través de este gasoducto Mayacán, es para alimentar esa planta en Yucatán. Antes, recuerdo, hasta los años 80, principios de los 90, Campeche le distribuía energía eléctrica a 2 o 3 países centroamericanos, entre ellos Guatemala y Belice. Y bueno, se acabó porque ya no hay la suficiente producción de energía eléctrica en la entidad, bueno, en general en México. Pero si tampoco permiten que haya esta inversión privada, claro, o que no haya energía eólica porque afea el paisaje, o creo que lo último y todavía peor fue lo que dijo la exsecretaria de Energía, actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, que decía que le iban a quitar la energía al sol con la fotovoltaica. Eso creo que todavía, no sé si, yo sigo esperando que digan que fue un chiste, en algún momento van a decir que sí, ojalá. ¿Sabes qué pasa? Mientras continuemos viendo todo esto a través, con un enfoque ideológico, exacto, vamos a seguir en falta, porque es la ideología, yo me atrevería a decir, en muy buena medida, lo que impide que haya una mayor apertura hacia la inversión privada para que le meta la lana, por un lado, y por el otro, desgraciadamente, las condiciones de poca confiabilidad en que hemos terminado con las reformas al Poder Judicial, con la desaparición de los organismos de transparencia, con el mal trabajo que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, hay allá todo un caldo de cultivo que no está permitiendo las condiciones necesarias para el desarrollo. Y en el caso de Campeche, pues peor, porque estamos como que en un peldaño todavía más abajo, exacto, que el promedio nacional, y entonces eso pues nos perjudica más. Vámonos al último corte. No, ya nos vamos, ya se nos fue el tiempo. Vamos a atar los cabos entonces rápidamente. Claro. Si hay disminución en los homicidios dolosos, de acuerdo a lo que dice el gobierno federal, pero eso no se acaba repartiendo dinero, ni becas, ni mucho menos casas, no, y mucho menos si no van a estar en los lugares adecuados. Y además, si las van a entregar, pues que tengamos energía eléctrica todos. Así que les agradezco a estas bellas flores de este jardín que nos acompañaron esta tarde. Margarita Rosa Rosado, la maestra Margarita. Bueno, Margarita. Como la flor. Livio Suárez Améndola. Muchas gracias. Y me despido, Jorge Sansores. Nos vemos en la próxima emisión, el próximo viernes, aquí en Ningún Cabo Suelto. Cerramos la semana sin dejar ningún cabo suelto. Cabo suelto.